Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Así serían los posibles habitantes de Próxima B, un exoplaneta de dimensiones muy similares a la Tierra que orbita a nuestra estrella vecina Próxima Centauri y que podría albergar vida. Estas espectaculares imágenes que estamos viendo se corresponden con las conclusiones de los estudios de los científicos Jack T. O'Malley y Lisa Kaltenegger, son nombres un poco difíciles de pronunciar, tras haber descubierto que debido a la proximidad, la temperatura y el tipo de sol que ilumina este planeta, la fluorescencia sería la única manera en la que se desarrollarían las especies en este mundo, algo que me parece absolutamente fascinante. Serían visibles desde lejos y más aún, al acercárseles sin duda un foco de luz, pues desde luego se verían muchísimo. Pero claro, ¿cómo sería su reacción ante ese cambio? ¿Y cómo sería su comportamiento y su organización en base a esa luz de ese planeta? Es un factor que está empezando a estudiarse porque, claro, podría ser mucho más importante de lo que en un principio podría pensarse este tema de la bioluminiscencia. Ya en nuestro planeta, la fluorescencia completa y total se da en seres vivos que viven dentro del agua, con proteínas que les permiten brillar al ser expuestos a los rayos de luz ultravioleta, y a día de hoy pues se están investigando algunas anémonas de mar y corales que tienen esa capacidad con supuestos fines médicos. Ahí las estamos viendo, las imágenes, pues la verdad es que son absolutamente espectaculares. Pero mucha parte de la comunidad científica no está muy de acuerdo con los experimentos que se realizan con estos animales y la fluorescencia. Muchos otros científicos que los hacen, estos experimentos, por su parte, exponen que en el futuro todo esto ayudará a detectar enfermedades cerebrales y celulares. Bueno, la polémica está servida sobre todo porque en ellos, en estos experimentos, ya no solo está la salud del ser humano en juego, sino la clave para sobrevivir de la especie entera. Y os voy a explicar por qué. Si descubrimos seres bioluminiscentes en otros planetas, pues resulta que podría significar que nosotros podríamos ir allí y quizá salvarnos pues de un planeta ya perdido en un futuro, en el futuro como es el nuestro. Claro, evidentemente luego habría que empezar ya a estudiar lo que serían estos experimentos para tratar de saber dónde podrían estar estos seres. Es decir, si tenemos seres bioluminiscentes aquí y allí también, pues claro, si los detectamos allí, pues allí podremos ir y por lo tanto podríamos salvarnos. Sería como cuestión de vida o muerte. Aunque quizá los seres de allí no nos estén esperando con buenas intenciones. Dependerá de su grado de evolución, porque en ese caso, y fijaros lo que os estoy diciendo, la invasión extraterrestre seríamos nosotros. Es fascinante saber que los organismos puedan haber evolucionado igual en un planeta y en otro, pero claro, es que mientras que aquí hemos evolucionado como seres humanos, pues lo que sería allí, según este estudio de la Universidad de Cornell, lo habrían o habrán hecho directamente con una protección ultravioleta ascendente que abarcaría longitudes de onda más largas y seguras, lo que aumentaría sin ninguna duda la detectabilidad de cualquier tipo de daño que pudiese venir de su sol. ¿Qué significa esto? Bueno, pues se habrían adaptado a
su propia estrella para vivir en su propio mundo, matándose, creando, viviendo, pero siempre en base a ser luminosos, surgiendo quizá en algún momento la chispa de la inteligencia básica y quizá también del amor, en una especie quizá además absolutamente diferente de nosotros. Increíble, y eso es debido a que modelamos la bioluminiscencia o la biofluorescencia temporal, es decir, si lucimos o no en base al ecosistema que nos rodea, que en el caso de Próxima B, una estrella enana roja, pues se adaptaría a un bioentorno que también tendría esa característica, es decir, que según este estudio, todos los planetas que orbitasen el mismo tipo de estrellas, iluminándolos con ese tipo de luz, tendrían seres así, seres luminosos, o al menos tendrían criaturas que tendrían que haber evolucionado con un árbol genealógico. O sea, un árbol que, bueno, pues lo que serían pues los padres, los abuelos, los bisabuelos, con esa característica, como decía, que quizá podrían ser absolutamente listos, pero muy diferentes a lo que son los homínidos. Aún así, la gran pregunta es, pues claro, si allí podría haber seres avanzadísimos o no. Bueno, pues vamos a verlo. En este caso, Próxima Centauri, que tiene 1,3 veces la masa de la Tierra y está en la zona habitable de una estrella como es la suya, pues tendría teóricamente criaturas que tendrían que aguantar constantemente una intensidad de rayos ultravioletas pues muy significativa, y lo mismo pasaría con los rayos X de esa estrella. Pues la verdad es que estarían bastante jorobados. Eso es así, ¿no? Tanto unos rayos como otros deberían de ser mayores que en la Tierra. La verdad es que mal asunto para vivir, para lo que sería vivir allí, ¿no? Pero no del todo. Al ser un mundo del tipo enana M activa, lo bueno de todo esto es que la vida podría fluir mediante la conversión de los rayos más dañinos de la estrella en luz visible, inofensiva como aquí. Entonces, es que, claro, es que aquí mismo ya ha pasado varias veces, aquí en la Tierra. Ya hemos tenido varias veces biofluorescencia, es decir, animales fluorescentes en nuestro mundo. Ni siquiera los biólogos saben si ya en el pasado incluso hemos tenido civilizaciones que evolucionaron y tuvieron su ocaso sin dejar nada y eran luminosas. Quizá incluso lo que hay en Göbekli Tepe sea una pequeña muestra de eso, pero eso es una conjetura y aquí estamos hablando de ciencia pura y dura. Bueno, Lisa Kaltenegger, es un poquito difícil, como decía ese nombre raruno, ¿no? Pues siempre se pregunta cómo hacer fluir la vida en este mundo Próxima B. Y en eso, en esos mundos de esas características. Yo la verdad es que también, ¿no? Básicamente porque ese será el sitio al que se querrá ir cuando la vida se vaya a tomar por saco y se quiera salir del sistema solar, cuando se salga con sondas microscópicas, por lo menos a ver qué es lo que hay fuera del sistema solar, tal y como expone Stephen Hawking, cuando ya veamos que esto está bastante mal y se dé la Tierra por perdida. De encontrárnoslos allí, sin duda, pues esos seres, si no se han marchado a su vez ya, o si no están bajo tierra en los océanos, comunicarnos con ellos será fascinante, y su historia, cuando la conozcamos, también lo será. Habrán tenido que estar viviendo solo en una región caliente de su planeta, porque su planeta es que es frío, muy frío, 37 grados bajo cero. Como decíamos, mal asunto, pero en algunas regiones
el planeta sí es caliente, es calentito, y sin duda habrá sido un lugar de disputas si existe una inteligencia animal brutal como la nuestra. Allí habrá habido guerras si la vida ha evolucionado como aquí. Guerras fluorescentes futuristas, increíble de nuevo, y lo que nos faltaba ya por ver de momento. Pero habrá tenido que ser así. Su sol es menos brillante que aquí, así que esa guerra habría sido más bien oscura y todo es posible que haya pasado además hace muchísimo tiempo y haya quedado ya en el olvido. Y es que Próxima Centauri b es 250 millones de años más vieja como estrella que nuestro Sol. Y para colmo, además, es que brillará varios billones con B de años más que el nuestro. Bueno, lo cierto es que explotaremos nosotros antes que ellos. Es así. Eso es un pequeño chascarrillo que voy aquí a soltar, ¿no? Bueno, en todo caso, tiene que haber de nuevo con B billones de mundos con posibles civilizaciones, de seres rarísimos con proteínas derivadas de bioluminiscencia, es decir, luminosos, en su ADN que aguanten esa energía de su sol del tipo M. De hecho, se ha descubierto que ese tipo de estrellas es que son un hervidero de mundos rocosos en su zona habitable, en donde el agua y los ecosistemas derivados cercanos a sus zonas acuáticas están continuamente apareciendo y desapareciendo en el universo. En base a este criterio, que me parece impresionante, los posibles surgimientos de civilizaciones increíbles puede decirse que es más que una posibilidad. De hecho, vuelvo a decir, en una órbita tan ajustada, incluso puede producirse un acoplamiento de marea que haría que siempre fuera de día en un lado del planeta y siempre de noche en otro. Fascinante. Podría haber una civilización de tinieblas y otra de luz, literalmente. Pero las dinámicas que habría en estos planetas serían tremendas y sus climas serían devastadores. Las civilizaciones que pudiesen llegar a prosperar en estos planetas, no sabemos con certeza si en Próxima b o no, pues tendrían que ser duras, tendrían que ser además súper organizadas, posiblemente como mentes colmenas para poder sobrevivir. Eso también, y por selección natural, eso es así. O debería ser así. No serían tontos, serían listísimos, serían bioluminiscentes, sí, porque no les quedaría además más remedio, pero es que serían inteligentísimos, adaptados a entornos acuáticos, a entornos oscuros, y posiblemente se habrían conseguido levantar y salir del mar para construir estructuras. Conocerían las matemáticas y la astronomía, porque mirarían igual que nosotros el cielo, por raros que fueran. Próxima b pues sufre bastante a día de hoy debido a que su estrella arroja tremendas fulguraciones que echan radiación nociva al espacio, aproximadamente unas 400 veces mayor que la que soportamos aquí, y eso la verdad es que podría dañar el ADN de todo ser viviente. Bueno, esto es así. Aunque no es del todo malo eso, también podría mutarlo de formas a día de hoy que desconocemos, sobre todo bajo tierra, como decíamos, en el mar, y eso podría ser estupendo para algunas especies. Es por eso por lo que muchos científicos como Kaltenegger exponen que no hemos detectado vida aún en los mundos descubiertos, en los mares de los planetas del umbral de vida de su estrella, y os lo explico. Kaltenegger habla de algo fascinante,
que se dé la posibilidad de que a día de hoy pues esté pasando que exista una organización de una civilización bioluminiscente marina súper avanzada e inteligente que no esté precisamente a la vista de nuestros detectores. Que existan biosferas completas en entornos acuáticos con seres luminosos, bien inteligentísimos, y esto lo ha presentado ella y O'Malley en otro estudio en Astrophysical Journal, y claro, es fascinante porque es que lo está diciendo que podría estar pasando algo parecido como en la Tierra, con formaciones, con proteínas capaces de absorber la radiación ultravioleta, liberando su energía en una longitud de onda muy larga y segura, sí, desacelerando los rayos más potentes del Sol, como los corales, que son capaces de proteger a sus algas, pero que esas especies no quieran saber nada de otros mundos. Esto podría estar pasando. Todo esto en entornos luminosos, subterráneos y con organismos listísimos que hubiesen desarrollado inteligencia por sobrevivir trillones y trillones de generaciones y millones de años, expansionando sus cuerpos de forma tanto individual como colectiva, liberando además un árbol genealógico increíble a la hora de crear pues diferentes tipos de seres en varias ocasiones a través de la historia de su planeta. Y es que eso es fascinante, la adaptación biológica universal de la bioluminiscencia, que por tanto hace que la tengamos también aquí y tengamos sus proteínas asociadas aquí y sean las protagonistas de los organismos inteligentes de aquí y de allí, de los seres de los mundos en donde no exista más remedio que tenerlas para que fluya la vida, para existir de ese modo en la profundidad de los océanos, con un sol tremendo y brutal. Finalmente, pues así podría, pues con todo eso, pues se podría dejar como una firma a nivel molecular al menos, y esa sería la clave. Eso es lo que pensaron en lo que, como vemos, pues son los primeros pasos de un apasionante viaje. Detectar esas proteínas en el cosmos. Los primeros viajes de lo que podría ser el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad. Más aún si se consigue fotografiar una miserable gráfica o se consigue hacer una gráfica y bueno, pues Kaltenegger y O'Malley pues han visto que sí, que se puede hacer y que existe esa posibilidad y hay que perseguirla. En base a esto, uno de los descubrimientos más increíbles pues se refiere directamente a lo que podríamos llamar efecto dominó, y os lo explico. Descubrieron que si la bioluminiscencia o la biofluorescencia estaba presente en toda la superficie del planeta, con bichos, vamos a llamarlo así, o extraterrestres luminosos en todo el planeta, pues el planeta directamente tendría como vida. Y os lo explico. Sus declaraciones es que son tremendas. Imaginemos un mundo oceánico que es alcanzado por una bengala ultravioleta. Pues ese mundo tendría que resplandecer. Es decir, que tendría que iluminarse todo el planeta de repente. Y claro, habría que verlo para creerlo. Pero así sería, un organismo, otro, todos iluminándose sin parar, iluminando el planeta entero. Pero lo cierto es que no sabemos cuánta radiación llega a Próxima B, con lo cual no sabemos realmente cómo se habría o se habrá desarrollado la vida allí de haber habido una civilización. Si tuvieron que haber emigrado o no, cómo sería su historia o cómo habrá sido su historia, y no sabemos nada de ellos. Eso es así, pero eso sí, aún así hay algo interesantísimo en todo esto. En experimentos de laboratorio, los bioingenieros sí que han conseguido que las proteínas fluorescentes aumenten su eficiencia hasta asumir un 100% de la luz
ultravioleta, y lo más lógico es pensar que la selección natural haya hecho lo mismo. Es decir, esto significa que un organismo podría hacer frente también a los rayos ultravioleta de su planeta mediante la energía en forma de calor, o incluso aprovechándolo como hacen las plantas para la fotosíntesis, para el funcionamiento de sus propias células. Es decir, que se ha descubierto que se podrían haber adaptado perfectamente al entorno y lo fuertes que se podría haber compensado la baja temperatura de un planeta en el agua. Claro, ¿cómo sería su reacción ante ese cambio? ¿Y cómo sería su comportamiento y su organización en base a esa luz de ese planeta? Es un factor que está empezando a estudiarse porque, claro, podría ser mucho más importante de lo que en un principio podría pensarse, este tema de la bioluminiscencia y que podría albergar vida. Estas espectaculares imágenes que estamos viendo se corresponden con las conclusiones de los estudios de los científicos Jack T. O'Malley y Lisa Kaltenegger, son nombres un poco difíciles de pronunciar, tras haber descubierto que debido a la proximidad, la temperatura y el tipo de sol. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Así serían los posibles habitantes de Próxima B, un exoplaneta de dimensiones muy similares a la Tierra que orbita a nuestra estrella vecina Próxima Centauri. Ya en nuestro planeta, la fluorescencia completa y total se da en seres vivos que viven dentro del agua con proteínas que les permiten brillar al ser expuestos a los rayos de luz ultravioleta, y a día de hoy pues se están investigando algunas anémonas de mar y corales que tienen esa capacidad con supuestos que ilumina este planeta. La fluorescencia sería la única manera en la que se desarrollarían las especies en este mundo, algo que me parece absolutamente fascinante. Serían visibles desde lejos y más aún, al acercárseles sin duda un foco de luz, pues desde luego se verían muchísimo. Pero